En España, el 40% de los niños entre 6 y 9 años tienen sobrepeso. España se sitúa como el cuarto país europeo con mayor prevalencia de obesidad infantil y la culpa se debe principalmente a la mala alimentación. Hoy vamos a hablar de otra pandemia que nos viene y es la obesidad infantil. La alimentación es un proceso que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, mediante el cual obtenemos todos aquellos nutrientes que nos permiten cubrir los requerimientos de nuestro organismo y que a la vez contribuye así a mantener la salud y el bienestar. Con ello tenemos que cubrir las necesidades diarias para tener una buena salud y crecer como se debe. Pero, ¿qué incluye esa alimentación? ¿Estaré alimentando bien a mis hijos? Para despejar todas estas dudas, vamos a ver el vídeo de hoy. Bienvenidos al canal, soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y hoy toca hablar de alimentación en edad preescolar, pero antes os invito a que me sigáis en el canal, activéis la campanita y me sigáis en redes sociales. Los niños en edad preescolar son aquellos que tienen menos de 5 años. En esta fase es muy importante la alimentación y cómo inculcarles buenos hábitos alimenticios, ya que es cuando más se crece y cuando más se desarrolla. Una adecuada alimentación en la edad preescolar es clave para que los pequeños alcancen su máximo potencial de crecimiento y desarrollo. La alimentación durante estos años debe de ser muy variada y se deben de incluir quesos, leche, carnes, pescados, huevos, legumbres, es decir, de todo, porque nuestro cuerpo necesita proteínas a diario. También es importantísima la fruta, las verduras, beber abundante agua. Ojo, agua, no refrescos azucarados, no zumos industriales. Y por supuesto que esto incluya todos los nutrientes como son carbohidratos, fibra, calcio, hierro, fósforo, zinc, etc. Conviene potenciar aspectos que incidan en la recuperación de la dieta mediterránea. Los alimentos recomendados siempre vamos a preferir que sean frescos, que sean mínimamente procesados, que sean de producción local, que sean de venta en proximidad, de temporada, van a ser más saludables y tenemos que hacer nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra comida, nuestra merienda, nuestra cena. Se recomienda que repartamos los alimentos en varias comidas diarias en función de los horarios y actividades de cada tipo. Vamos a empezar con el desayuno. Hay que desayunar en casa antes de irnos a la escuela. Si se descuida la importancia de esta primera comida es por desconocimiento o porque a veces nos falta tiempo. Si no se tiene bastante hambre o bien algún día no hay mucho tiempo, se puede hacer una ingesta más ligerita y complementar mejor con un desayuno a media mañana. El desayuno y la comida de media mañana pueden incluir pan, tostadas, cereales, pero todo aquello que sea con poquito azúcar, leche, yogur, fruta, pero no cereales muy industriales. Luego, por ejemplo, llega la hora del recreo. Esto es una comida complementaria que se suele tomar cuando los niños están en el cole. Y puede ser, por ejemplo, pues un bocadillo, un sándwich de jamón york, de tortilla, frutos secos, pieza de fruta, algo que sea cómodo para comérselo, pero no algo que sea industrial. Es mejor que promovamos el consumo de bocadillos hechos en casa, de cereales, de frutas y que huyamos de todos esos procesados, esos bollos industriales que no nos van a aportar nada sano. A la hora de la comida, algunos niños comen en comedores o se cree que por eso no suelen ingerir todo lo que el cuerpo necesita en cuanto a la calidad y cantidad de alimentos, y eso es totalmente falso. En la comida tenemos que incluir hortalizas, alimentos que sean proteicos, con harinas, fruta, aceite de oliva. Las cantidades tienen que ir de acuerdo con las necesidades de cada edad, de cada niño. La estructura de la ingesta de la comida son, por ejemplo, pues vamos a empezar un primer plato de productos que sean hortalizas, legumbres, harinas integrales, tubérculos, y un segundo plato que tenga ya más proteínas, como pueden ser pescados, huevos, carnes, legumbres, y la guarnición siempre vamos a tirar a hortalizas, a legumbres, a tubérculos, a verduras, y de postre, por ejemplo, pues vamos a ir siempre hacia las frutas o postres lácteos con poquitos azúcares añadidos. Y en las comidas siempre acompañarla con agua y el pan, pues cuanto más saludable y más integral sea, mejor. Ya llega la hora de la merienda. Aquí, ¿qué tenemos que tomar? Para merendar, pues vamos a ofrecer alimentos entre los cuales vamos a priorizar la fruta fresca, los frutos secos, los integrales y los lácteos sin azúcar, como por ejemplo
A mí me gusta que tomen 1 o 2 piezas de fruta y un trocito de pan integral con a lo mejor jamón york o un puñado de frutos secos, un bocadillo de atún con tomate, una tortilla francesa, un vasito de leche con cereales integrales. Muchos padres optan por meriendas rápidas, por grasas, cereales, chocolate, nocilla, bocadillos. Y esto no pasa nada si no se repite de manera diaria, pero tenemos que enseñarles a comer bien porque cuando introducimos mucho este tipo de alimentos, luego al final ellos quieren este tipo de alimentos y esto al final va a crear un círculo vicioso. La cena siempre tiene que estar presente los mismos grupos de alimentos que hemos visto en la comida. Por ejemplo, una buena cena sería una sopita de verduras con sus fideitos, luego un pollo a la plancha, una ensalada y de postre una fruta variada, una macedonia. ¿Y cómo podemos incluir alimentos que sean saludables y quitar otros, como son la golosina, las bebidas azucaradas, la bollería, la pastelería, los postres lácteos, los azucarados, la comida rápida, los embutidos, los patés? Bueno, todo eso tenemos que intentar evitarlo. Hay que saber que algunos niños pueden comer cantidades muy pequeñitas o incluso rechazar la comida durante algunos periodos, pero tenemos que tener paciencia porque suelen ser situaciones transitorias y poco frecuentes. Tenemos que intentar que disfruten con la comida, que sea algo que sea agradable para ellos, que sean alimentos que les gusten y hacérselo lo más apetitoso posible, dentro que sean siempre lo más sanos. Porque no podemos decir, bueno, pues para que coman cualquier cosa les obligamos, porque si no al final pues van a tener como ese rechazo por la comida que no nos va a venir nada bien. Necesitamos que los niños estén tranquilos, que estén relajados, que tengan su tiempo, su lugar. Yo, por ejemplo, recomiendo que suelan comer en las mesitas, para que no estés comiendo, pues, por ejemplo, en el salón, en cualquier cosa, viendo la tele o entreteniéndote, porque al final no estás prestando atención a la comida y estás comiendo a lo mejor más, pero no estás haciendo lo adecuado. Y luego que intentéis integrar la comida de los más peques con la vuestra, que comáis juntos, porque esto nos va a ayudar a que lo acepten mejor y a evitar confrontaciones. Porque si tú, por ejemplo, te has pedido una hamburguesa y la estás comiendo en el salón, no puedes pretender que el niño esté en la cocina comiéndose un hervido, porque al final tienes que tener coherencia lo que le dices con lo que estás haciendo. Importantísimo la actividad física, porque tiene un montón de beneficios para los niños y los niños tienen que hacer ejercicio físico. Es importante para el desarrollo de sus órganos, de su aparato locomotor, porque nos ayuda a establecer una buena coordinación, a mantener el peso y a que los niños duerman mejor. Todos estos aspectos favorecen la prevención de enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas y a evitar, pues, por ejemplo, todas esas enfermedades en la etapa adulta. Además, la práctica regular de actividad física nos va a mejorar la función cognitiva y va a tener también efectos sobre el rendimiento escolar, la autoestima, la confianza, la gestión, así que vamos a tener como menos sensación de tristeza, de angustia y eso nos va a mejorar. ¿Y qué ejercicios pueden hacer? Pues pueden ir a jugar en bici, jugar en el parque, pueden ir a jugar al fútbol, al pádel, a andar, a correr. Hay miles de actividades que pueden hacer. Depende de las edades, pues vamos a tener unas actividades u otras y va a cambiar su desarrollo. Si os ha gustado el vídeo, manita hacia arriba, importantísimo seguir esta alimentación y cómo puede conseguirse, porque son unos hábitos súper sencillos y vamos a obtener resultados muy importantes. Os dejo por aquí mis redes sociales por si queréis preguntarme alguna cosilla y nos vemos el próximo día. ¡Chao!